4 de los principales cultivos de Honduras podrían verse afectados por causas relacionadas con el cambio climático. Estamos hablando de alimentos como el café, el maíz, el frijol o la caña de azúcar, que no son solo fundamentales para la dieta hondureña, sino también para su economía. Al fin y al cabo, el 80% de los hogares hondureños dependen directa o indirectamente de ingresos que provienen de la agricultura. Por esta y otras razones, el Banco Mundial ha publicado el Informe de Clima y Desarrollo de Honduras. En el día de hoy, repasaremos algunas conclusiones del informe y tendremos un conversatorio sobre cómo el cambio climático afecta a Honduras. Acompáñennos. Para comenzar, contamos con Catarina Sigman, quien es especialista en cambio climático y medio ambiente del Banco Mundial. Ella es una de las autoras del informe y repasará algunos de los principales hallazgos del mismo. Adelante, Catarina. Muchísimas gracias, Álvaro. Y para explicar qué es el reporte de clima y desarrollo, quisiera comenzar con un pequeño detalle de este gran reporte. Y esto es que por un lado, sabemos que en Honduras hay una gran escasez de agua en algunas partes del país, pero por el otro lado sabemos y podemos describirlo que realmente el 50% de todos los empleos del país y el 70% de las exportaciones dependen del agua. Entonces, desde este ejemplo ya vemos cómo el cambio climático es mucho más que unos indicadores y un problema aislado, sino una cuestión integral del desarrollo y de la economía del país. Y por eso el reporte de cambio climático y desarrollo lo que intenta hacer es esta vinculación, vincular cuestiones como es el aumento de temperatura, el agua, la lluvia, el aumento del nivel de mar, hacia estas cuestiones de crecimiento, de trabajo, de productividad, y intenta dar una narrativa de que como cambio climático tiene que estar visto como problema integral de desarrollo del país y cómo tenemos que tomar acciones de política pública y de inversión en hacer el país más resiliente y también tomar las oportunidades de descarbonización. A través de esta vinculación, lo que van a ver en el reporte son muchas áreas de oportunidad, pero también, por ejemplo, algunos riesgos que vemos desde ya. Por ejemplo, que el país pudiera perder el 6% de su Producto Bruto Interno si no es que tomamos algunas de las medidas que pudieran proteger al país, sus personas y toda la economía. Y esto el reporte lo hace sobre 5 ejes principales. La primera es justo tomar cambio climático y sacarlo de la visión sectorial. Y esto es entonces el segundo pilar, vincular cambio climático a un análisis de desarrollo y de reducción de pobreza. Y esto está combinado con elementos adicionales, como es una visión de instituciones, de colaboración, de realmente ver cómo esto se puede trabajar en un enfoque de todo el gobierno y todas las instituciones. También vemos ahí que hay una gran necesidad de financiamiento, pero ¿cómo la podemos cubrir? ¿Cómo puede ser el presupuesto nacional un vehículo de financiamiento más de todas las fuentes internacionales? Y por último, y esto quizás es el mensaje más importante de este reporte, ¿cómo podemos entender el cambio climático desde la visión de las personas? ¿Qué significa para ellos, para su economía de hogar, para su crecimiento dentro de sus familias y sus comunidades? ¿Y cómo podemos hacer políticas y inversiones que darán los mismos resultados a todos? Muchísimas gracias y daría la palabra a mis colegas Keenan y Orlando para que pudieran elaborar un poco más. Muchas gracias, Catarina, y ahora continuamos desde Tegucigalpa. Me acompañan Keenan Scott, quien es representante del Banco Mundial en Honduras, y Orlando Garner, quien es director general de Crédito Público en la Secretaría de Finanzas de Honduras. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Fenomenal. Y bueno, para comenzar este conversatorio, me gustaría preguntarle, Keenan, este informe forma parte de una serie de informes sobre clima y desarrollo que ha publicado el Banco Mundial en diferentes países, y me gustaría saber qué oportunidades o qué aportes pueden extraer los países de estos informes. Bueno, es un placer
realmente presentar este informe que tiene una relevancia indudable para Honduras, que es un país, el segundo país en el mundo afectado por cambio climático, por eventos extremos de clima, ¿no? También quiero agradecerle al señor Orlando Garner y al gobierno de Honduras por toda su colaboración en la elaboración de este informe. Sin esta colaboración no hubiéramos podido lograr este informe. Y también quiero agradecer los actores en el sociedad civil, sector privado y la comunidad internacional por haber compartido su tiempo y expertise con nosotros en este informe. Sabemos que el cambio climático es profundamente relacionado con el desarrollo y el bienestar humano. Y sabemos que la interacción de cambio climático con otras presiones económicas, sociales, ambientales pueden aumentar la vulnerabilidad de la población y la economía misma y la fragilidad que ya existe. Bueno, para abordar estos desafíos, el banco ha venido haciendo esos estudios analíticos, tal como el estudio que estamos presentando hoy día sobre clima y desarrollo, con la intención de guiar las estrategias para que realmente integren clima en lo que es desarrollo en la política pública, ¿no? El Banco Mundial es la fuente principal de financiamiento de iniciativas climáticas en los países de desarrollo y uno de los objetivos es de realmente apoyar a los países, las prioridades de los países para lograr una economía de bajo carbón y que sea resiliente, ¿no? Entonces, sabemos que Honduras, como otros países, aporta muy poco a lo que son las emisiones globales de gases de efecto invernadero, pero es muy vulnerable a los impactos, ¿no? Y por eso que urge que las estrategias tienen un enfoque explícito sobre cambio climático y que hay una transformación de ciertos sectores claves de la economía para realmente bajar el riesgo en frente a todos esos efectos de cambio climático como huracanes, sequías, inundaciones y para asegurar el bienestar de los países, ¿no? Honduras ya tiene una estrategia de cambio climático alineado con el Acuerdo de París, tiene sus contribuciones determinadas nacionales que tienen metas muy específicas. Sin embargo, para implementar todas las actividades que se requiere para lograr las metas, enfrenta mucho desafío a Honduras por la configuración de la economía, por la alta exposición al riesgo que tiene. Entonces, es una necesidad de ver cómo se puede seguir adelante, digamos. El informe identifica oportunidades que tiene Honduras en el momento de hacer su agenda de cambio climático y identifica las políticas que van a ser necesarias para que el país pueda lograr los beneficios en cuanto a desarrollo y de la protección a la población y la economía. Entonces yo creo que por eso el informe sirve. Gracias, Kinon. ¿Y cómo puede, después de tener estos hallazgos de este análisis tan completo del informe, el Banco Mundial y organizaciones como el Banco contribuir al impulso de una agenda climática en Honduras? Bueno, yo creo que para cualquier país, incluyendo Honduras, lo más importante es saber cuáles son las intervenciones que van a tener mayor impacto y cuáles son las decisiones políticas que tiene que hacer, ¿no? Y ese informe hace exactamente eso, es una radiografía completa de los riesgos a los cuales está expuesto el país y vincula esto al desarrollo y da unas indicaciones, recomendaciones hacia dónde se podría ir Honduras para realmente lograr una protección a la sociedad y la economía. Para nosotros ese es el propósito de este informe. Esperemos que sea de utilidad para el país y realmente nosotros estamos completamente dispuestos a seguir acompañándole a Honduras en implementación de las recomendaciones, siendo con asesoría técnica, por inversión, lo que sea, para realmente lograr un país que tiene resiliencia a todos los eventos climáticos que tanto nos preocupan. Gracias, Kinon. Orlando, desde la perspectiva de país, ¿cómo está Honduras potenciando esta agenda climática? ¿Qué acciones están llevando a cabo? Sí, muchas gracias.
en primera instancia, darle la bienvenida al informe. Nos parece que es un trabajo bien elaborado y realmente va a ayudar y va a contribuir a la implementación de las políticas de cambio climático en el país. Honduras ha desarrollado su contribución nacional determinada, que es un documento muy amplio que establece los compromisos de Honduras ante el Acuerdo de París, como tú bien lo mencionabas, y nos hace ver cómo Honduras, que es un país favorecido por su ubicación geográfica en el medio del continente americano, de Mesoamérica, que debería ser algo más bien una gran ventaja comparativa. Como es una gran ventaja comparativa, al final se vuelve un problema, porque producto del cambio climático el país es propenso a recibir los embates de los huracanes que han aumentado en su potencia y en su número, y que afectan no solo a la infraestructura, sino que a las personas, a los cultivos y todo, y crean pérdidas continuas en economía. Entonces, cada vez que un huracán nos golpea, tenemos que volver a reconstruir el país, con todos los efectos en la sociedad, que es también lo más importante para este gobierno. Entonces, esta NDC que hemos construido es una NDC que lleva ese balance entre mitigación y adaptación, como el informe lo dice, y busca, pero también lleva un enfoque de resiliencia climática ante los embates naturales. Entonces, y todas las políticas de gobierno de la presidenta Castro está enfocada en esos conceptos. Entonces, y tratamos de que haya una vinculación entre toda la estrategia del país con este enfoque y visión de cambio climático. Entonces, ahí los organismos pues juegan un papel importante, los organismos de financiamiento juegan un papel importante en cómo atender esas necesidades que se derivan. Entonces, esa es un poco la visión que tenemos como país ante ese tema. En base a los hallazgos que ha presentado Catarina y que se desprenden del informe, ¿cómo puede el Banco Mundial contribuir al impulso de la agenda climática en Honduras? Sí, el Banco Mundial ha sido y es un socio estratégico en Honduras en su desarrollo desde que el banco fue creado, y desde la perspectiva de cambio climático, el banco se vuelve un instrumento que debe servir como un catalizador o un canal de conducción para que el país pueda recibir el financiamiento climático. Entonces aquí el Banco Mundial tiene esa importancia por el conocimiento, por el apalancamiento que tienen en los fondos, y nos sirve como ese instrumento que va a facilitar ese flujo de fondos bien hilvanados o bien pensados para que lleven lo que decía antes, ese elemento de mitigación y adaptación, que es lo que necesita para que los proyectos cumplan con sus cometidos, que su función principal es el ser humano y proteger al ser humano, especialmente a las mujeres y las niñas, que como todos sabemos son las personas más afectadas por el cambio climático. Muchísimas gracias. Y para terminar, me gustaría poner la mirada un poco en el futuro, ¿no?, que es de lo que se trata este asunto, y preguntar cuáles son las oportunidades para Honduras en materia de cambio climático. No sé si te gustaría comenzar. Sí, cómo no, muchas gracias. Bueno, las oportunidades son muchas, y yo me imagino con un diálogo consistente, continuo, vamos a encontrar varias vías de actuación.
El informe per se tiene unas 7 recomendaciones, los voy a leer para no olvidarme ninguna. Uno es mejorar la gestión del agua para que sea más eficiente el uso. Sabemos que es un recurso bastante escaso en partes del país, especialmente en ciertas épocas. La implementación de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes para mejorar productividad y asegurar que no tiene tanto impacto sobre la deforestación en cuanto a ganadería, etc. Abordar otras causas de deforestación como la tala ilegal y la ganadería. Hacer una apuesta a la economía azul, ¿no? Que para tener es una fuente de empleo y protege todo lo que es la zona costanera del país. Mejorar los caminos rurales para darle acceso a la gente a mercados, pero también a servicios básicos como salud y educación. La red energética obviamente es un tema de mucha importancia por la eficiencia, para bajar costos, para mejorar la eficiencia del uso, promover las inversiones en energía renovables como energía solar y eólica. Y la última es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector de transporte, buscando sistemas de transporte que no contribuyen tanto a esos gases. Lo interesante de esas recomendaciones muchas veces se pone como es un trade-off entre hacer las cosas que es correcto para el planeta y todo esto, y es que vamos a perder trabajo, pero no es cierto. Muchos de esos esfuerzos puede generar empleos verdes, puede mejorar la competitividad de Honduras, bajando precios por eficiencia energética, etcétera, hacerle más competitiva, que puede crear otros empleos, y baja los costos de salud por mejorar la calidad de aire, etcétera. Entonces, realmente no es un trade-off, ahí hay oportunidades que se puede aprovechar. Y para terminar, solamente un punto que quise que Orlando ya lo tocó, pero creo que es importante. El informe realmente tiene un enfoque que todo esto tiene que ser con una lente de inclusión. Sabemos que los efectos de cambio climático no afectan a toda la gente igual. Hay gente en varias áreas remotas con menos inversiones. Entonces tenemos que asegurarnos de que todas esas adaptaciones que se hacen, las reformas, garantizan la calidad de vida de los más vulnerables, ¿no? Gracias, Kino. Orlando. La presidenta Castro ha indicado y ha girado instrucciones para construir 4 grandes represas que tienen multipropósitos. Uno, que está alineado con el informe, la captación del agua, la generación de energía renovable, pero más importante, estos grandes proyectos fomentan la resiliencia climática, ya que son represas que van a servir para capturar el agua en exceso que se produce cuando el país es afectado por estos grandes huracanes y que se dan estas grandes inundaciones, que lo que hacen es que inundan los valles más productivos de Honduras. Además, Honduras está trabajando y dentro del compromiso de Honduras de restaurar 1.3 millones de hectáreas, que es uno de los principales compromisos que se establecen en la NDC de Honduras. Honduras estableció un proyecto que se llama de reforestación y restauración, que se llama Padre Andrés Tamayo, donde se define una estrategia interinstitucional donde se establece eso de protección del bosque. Porque el bosque, además de que tiene un efecto importante en la reducción de mitigaciones, tiene una contribución a la protección de las cuencas que hablamos ahí. Y eso es el agua potable nuevamente que permite enfrentar estas grandes sequías que también se dan producto del cambio climático. Entonces, como ves, todo forma parte de un todo,
Y además algo muy importante que es algo nuevo y que lo estamos mencionando es la biodiversidad. También este proyecto que impulsa la señora presidenta lleva ese enfoque de biodiversidad, que también es algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando miramos todo el contexto de la acción climática. Definitivamente, pues muchísimas gracias, asuntos muy importantes. Gracias Keenan Scott, gracias Orlando Garner por acompañarnos. Gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden que pueden descargar este informe de forma totalmente gratuita en la página web del Banco Mundial, enlace disponible en la descripción. Yo soy Álvaro G. de Pablo, comunicador del Banco Mundial.